Hola, buenos días. Soy Javier Yáñez, consultor técnico senior de SolidWorks en ThingWorks, y en esta ocasión voy a dedicar un rato a desgranar ciertos tips de SolidWorks Simulation que creo pueden ser de provecho. Espero que a esta presentación se le dé continuidad siempre y cuando se muestre interés en ello. Así que dale al like y mostrar interés en el comentario, ese tipo de cosas. Continuamos. Bien, la presentación inicialmente la he distribuido en una serie de puntos que no tienen por qué ser puntos concretos, pero bueno, una es dedicada un poco a los recursos, no solo recursos, digamos, alrededor de Simulation, pero sobre todo relativos a SolidWorks. Otra parte, bueno, pues algunos tips rápidos de selección y definición. Seguiremos un poco con algunos de gestión de operaciones dentro de la parte de SolidWorks Simulation, el Feature Manager de SolidWorks Simulation. Después hablaremos también de fuerzas, ¿por qué no? Y por último, bueno, algunos tips varios alrededor de todo esto que hemos estado comentando. La primera parte, que es dedicada a recursos, bueno, no podía faltar un poco un recurso muy curioso y muy útil, que son recursos de validación de lo validado. Es decir, son ciertos recursos de los que disponemos con ciertos ejemplos para establecer un poco un control de calidad de los resultados que ofrece el sistema, en este caso SolidWorks Simulation. Principalmente hay dos tipos, hay más, pero en lo relativo a SolidWorks, en lo más cercano está el NAFENS y está el AFNOR. Principalmente el NAFENS. El NAFENS es un organismo, ¿no? Es un organismo independiente, sin ánimo de lucro, que, digamos, se dedicó y se dedica a desarrollar benchmarks para comparar aquellos resultados que se obtienen de resultados de análisis definidos por herramientas de simulación y compararlo con, digamos, con la realidad, ¿no? Con el valor teórico que tenía que dar. La mayoría de las empresas ahora pues utilizan ese tipo de sistemas para valorar o para hacer un poquito de control de calidad de los códigos respecto a los resultados que debían de salir. También se establecen mejores prácticas de ingeniería, simulación, hacen training, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos encontrar, digamos, este recurso dentro de SolidWorks? Bueno, pues si estamos en SolidWorks, lo único que tenemos que hacer es ir a la ayuda. Tenemos que tener cargado, evidentemente, la herramienta de Simulation. Y una vez que estamos en la ayuda, tenemos SolidWorks Simulation. Entonces aquí tenemos, por un lado, los temas de ayuda. Evidentemente, el tema de ayuda es un tema muy interesante porque además la ayuda de SolidWorks al respecto de SolidWorks Simulation está traducida y es, yo creo que bastante buena, y que podemos hacer una búsqueda. La ayuda es interesante tenerla vinculada con la de Internet. ¿Por qué? Pues porque si yo hago la búsqueda directamente en Internet, me aseguro de que todos los conceptos están, digamos, al último service pack, están en la última actualización. Por otro lado, si volvemos al sistema, dentro de SolidWorks Simulation encontramos lo que hemos comentado antes, que es los puntos de validación o de referencia NAFENS, que están distribuidos, digamos, en dos pautas. Una es punto de referencia NAFENS, que es lo que estaba comentando, que aquí podemos encontrar cada uno de los elementos o de los análisis ya creados desde un punto de vista teórico y proporcionarlos para calcular desde un punto de vista de SolidWorks Simulation. Y qué diferencia hay entre el resultado obtenido por SolidWorks Simulation y el resultado que da en la realidad. ¿De acuerdo? Aquí abriríamos el propio análisis y veríamos los resultados y los compararíamos con los resultados que ofrece la realidad. ¿De acuerdo? Bien, ponemos atrás, vamos a dar la ayuda, volvemos otra vez a SolidWorks. Bien, aquí también hemos comentado antes que dentro de SolidWorks Simulation, validación, tenemos los problemas de verificación. Los problemas de verificación son otros problemas, en este caso más desde el punto de vista estructural, pero que tiene el mismo sentido, es valorar un poco la diferencia que existe entre uno y otro, entre, digamos, el análisis detallado de la información en cuanto a la práctica y cuánto, en la práctica me refiero a SolidWorks, y cuánto debía de salir en la teoría. ¿De acuerdo? Insisto que todos se producen en la instalación y están definidos directamente en la instalación, y que, bueno, podía valorar cada uno de los elementos. Más cosas interesantes que podíamos ver alrededor del
de los problemas de validación? Pues es el AFNOR. El AFNOR es una guía también que existe, que podemos descargarlo de internet. De hecho, simplemente si buscáis AFNOR y SolidWorks Simulation en el blog, ya tendréis directamente, en el blog de SolidWorks, ya tendréis directamente un link. El aspecto que tiene en cuanto a digamos, la estructura del fichero es la que veis aquí. ¿Veis? Si lo tenemos así, pues son, digamos, cada uno de los valores, informaciones, y son diferentes análisis que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos encontrar pues detalles de cuál es el análisis, con qué, digamos, con qué computador ha sido ejecutado, cada uno de los elementos que lo integran, quién ha definido el análisis, cuándo se ha hecho, y un poco la valoración entre la desviación que hay entre cada uno de los valores al respecto de SolidWorks Simulation con respecto a la teoría. En este caso, por ejemplo, es 1,29. ¿De acuerdo? Aquí hay multitud, Ya sabéis que se pueden, simplemente se hace una búsqueda y se puede descargar sin problema. AFNOR. Bueno, continuamos. Más recursos que existen. Bueno, pues desde el punto de vista de lo que tenemos alrededor de SolidWorks, hay una cosa muy interesante que es la web que probablemente todos conocéis, que es mysolidworks.com. Simplemente definimos la búsqueda en mysolidworks.com. ¿De acuerdo? Y aquí es muy interesante observar que por una parte hay una parte de capacitación, donde podemos comprar cursos online de ciertas de ciertos contenidos, por ejemplo aquí en SolidWorks Simulation. Ni que decir, cierto es que muchos de muchos de los manuales de capacitación están en inglés. Aquí una cosa muy interesante, por lo menos es digamos, una zona que yo visito más o menos con frecuencia, que es la parte de foros. Y aquí en foros, en Simulation, pues existen cantidad de comentarios acerca de diferentes cosas. Por ejemplo, aquí nos podemos fijar en uno de los últimos comentarios, pues acerca de cálculo de cómo podemos hacer o evaluar algún cálculo de tirantes, cosas así. ¿De acuerdo? Más recursos. Bueno, mucha gente no lo sabe, pero dentro de los recursos de aquí, de SolidWorks Simulation, está, además de Automayura que hemos comentado, tutoriales. Entonces aquí hay tutoriales, tanto de SolidWorks Premium como SolidWorks Simulation Standard, en la que incluso hay tutoriales relativos a análisis de fuerzas, análisis de fatiga. Dependiendo de dónde vaya yo colocando el clic, pues me saldrá unos u otros. Incluso hay tutoriales de Cosmos Motion, Sustainability, de todo un poco. Son tutoriales muy sencillos de seguir, que es un siguiente, y todos los resultados, todos los ficheros que se utilizan en los análisis, pues se instalan cuando instala SolidWorks. ¿De acuerdo? Luego es muy interesante. Otra zona que puede ser de interés son dos manuales. Estos dos manuales en el mismo SolidWorks, la misma herramienta de SolidWorks, aquí en SolidWorks Simulation, validación. Tengo una introducción a Simulation, donde para aquellos que no estén duchos en cómo funciona SolidWorks Simulation, pues simplemente lo que hace es establecer una serie de puntos en el que va poco a poco desgranando pues cada uno de los significados de cada una de las cosas que se utilizan en SolidWorks Simulation. Por ejemplo, pues puede hablar de los modelos de malla, puede hablar de cada una de las diferentes continuidades de los modelos de malla, de restricciones, de los nodos, etcétera, etcétera, etcétera. De interés para aquellos que quieran
iniciarse en el mundo este de la simulación. Y por otro lado, aquí en validación existe lo que se llama manual teórico también. Este manual teórico es un material un poco más profundo, que se mete con una cierta profundidad ya, digamos, en lo que tiene que ver con la estructura del sistema de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Las matrices, cómo las calcula, de dónde tienen los valores, qué relación hay entre cada uno de los elementos que está calculando y las tensiones que está calculando desde el punto de vista de SolidWorks Simulation y la relación con la teoría, ¿no? Es un material un poco más profundo, pero que la gente no conoce. Pero yo creo que es interesante saberlo. Otro recurso, además de MySolidWorks, de introducción a la simulation, del tutorial, del manual de teoría y de los tutoriales, es, bueno, todo esto lo podemos encontrar en la licencia básica SolidWorks Simulation estático, en lo que viene a ser SolidWorks Premium. Y dentro de SolidWorks Professional ya nos encontramos con alguna cosa adicional, sobre todo en materiales. Lo he incluido aquí porque creo que es interesante, que es que cuando yo me sitúo sobre el material, aplicar el material, aquí puedo acceder a la librería, a una librería adicional de materiales. Por eso dice que los clientes SolidWorks deben de tener suscripción y tengo una licencia de SolidWorks Professional o de SolidWorks Simulation Premium, es decir, a partir de la Professional para arriba. Si le digo abrir, bueno, accedemos de una forma gratuita a una librería de materiales que se llama Materiability, en el que hay cantidad de materiales, digamos, que no suele haber frecuentemente dentro de la carga de materiales que solemos tratar. ¿De acuerdo? Es decir, las cargas de los materiales que tenemos en SolidWorks. Esto lo único que puedo hacer, actualizarlo o descargarlo. Si lo descargo lo puedo utilizar directamente en SolidWorks. ¿De acuerdo? Bueno, pues una librería de materiales gratuita si dispongo de SolidWorks Simulation Professional a partir de SolidWorks Simulation Professional. Bien, pasamos entonces al siguiente punto. Bueno, continuamos con el siguiente punto. En este caso, los tips rápidos. Como veis ahí, pues hay una serie agrupada de tips. Icono mantener visible, conjunto de selección, filtro de selección, seleccionar otra y herramienta de lupa. Para verlo un poco esto, pues podemos usar algún fichero de SolidWorks. En este caso tenemos este fichero. Pues por ejemplo, el icono mantener visible es un icono que está escondido, pero es muy interesante, dependiendo de qué tipo de cosas estás haciendo. Pues por ejemplo, yo puedo ir definiendo que en esta cara me implemente una carga, una fuerza. ¿De acuerdo? En este caso me interesa que sea de 100. Bueno, podría darle OK aquí y si quiero meter otra fuerza aquí, pues igual, seleccionar, botón derecho, fuerza. Y aquí también, pero en este caso de 100, pues voy a poner 150. Bien, el icono de mantener visible me permite ir dándole OK aquí e ir seleccionando las cargas, perdón, las entidades, sin necesidad de salirme de la herramienta. Con lo cual, puedo ir evolucionando en la selección de una forma mucho más rápida. Es la herramienta de mantener visible. La segunda es una cosa que es de SolidWorks, pero que también nos puede ser muy interesante su uso en SolidWorks Simulation. Yo puedo seleccionar con el control varias entidades, ya pueden ser para contactos, ya puede ser para reflejar fuerzas, selecciono. Entonces, en el botón derecho hay una acción que me permite, en herramienta de selección, guardar selección. ¿De acuerdo? Guarda selección. Incluso a este grupo de selección le puedo poner un nombre. Yo puedo seleccionar cuando me interese el grupo de selección y agregar una fuerza, por ejemplo. Y pedirle la fuerza que sea de 250 newtons. Esa sería
Los grupos de selección. Insisto que esto es una herramienta de SolidWorks, pero de la que me puedo aprovechar en el uso de SolidWorks Simulation. Otra herramienta que es de SolidWorks, pero que también es muy interesante, es el uso de filtros. Si damos al F5 nos aparece la herramienta de filtros. Entonces yo puedo incluir que solo quiero detectar vértices y entonces cuando le voy, fijaos en la forma del icono, cuando defino, por ejemplo, una carga, una fuerza, puedo incluir una fuerza en un vértice. Cuando yo arrastro el elemento, solo me va a capturar vértices. ¿De acuerdo? Si le pido que quiero solo superficies o caras, pues solo me permitirá capturar caras. Filtro de selección. Le doy OK. Si me quiero deshacer del filtro, o le pico aquí o le vuelvo a dar a F5. Si le doy a F5, desaparece otra vez la herramienta de filtros. Otra herramienta que digamos que viene del lado de SolidWorks, pero que dependiendo de cómo lo use, aquí me es muy interesante, pues es la herramienta de seleccionar otra. Yo cuando defino, por ejemplo, una sujeción, geometría fija, si me sitúo sobre una cara, si le doy botón derecho, tengo la opción de seleccionar otra. Y él lo que hace es, digamos, hace una proyección perpendicular a la pantalla y me permite ver qué es lo que hay por detrás de la pantalla. Por ejemplo, si yo seleccionase aquí y le di botón derecho, pues en la ruta que me ofrece la ruta que hay justo por detrás de esa cara. Entonces, si yo le doy acá, aquí, elijo directamente la cara que hay por detrás. Esto es especialmente útil en conjuntos y sobre todo cuando tengo una explosión y estoy seleccionando cosas de una cierta cara, porque me evita el tener que estar girando constantemente, digamos, el conjunto en el que tengo entre medias. Y otra opción que comentamos también, que puede ser bastante útil y que es directamente también de SolidWorks, pero que nos podemos apoyar en SolidWorks Simulation, es la que tiene que ver con, por ejemplo, si yo estoy definiendo una sujeción, quizás lo vamos a ver aquí mejor. Por ejemplo, si estoy definiendo una sujeción en un determinado punto de aquí, pues yo para definir me voy al text, pues agrego, por ejemplo, una, voy a pedir que no me enseñe, le agrego pues una sujeción, geometría fija, y aquí tengo una herramienta que puede ser muy útil para no estar haciendo zoom y demás, que es la G. La G es una herramienta que me permite definir una lupa que tiene cierta, digamos, cierta independencia, sobre todo en el zoom. Sin tener que girar el modelo, yo selecciono la entidad y una vez que selecciono la entidad, ya me implementa lo que yo quiero conseguir con esa selección. ¿De acuerdo? Ya os digo que es muy útil, sobre todo cuando más grande sea el conjunto, digamos, o más tengo que enseñar en la pantalla, más útiles. Recuerdo que es colocando la letra o picando la letra G. Yo llamo G de grande y así no me equivoco. Bueno, pues pasamos al siguiente grupo, en el que vamos a tratar de desgranar un poco pues, los puntos que aquí apuntamos: librería de simulación, gestión de análisis, comparación, búsqueda, simetrías y estudio de diseño. Bien, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar al Solid y podemos empezar, por ejemplo, por la gestión, porque es eso de la librería de simulación. Bueno, si nos fijamos, a medida que vamos aportando elementos al análisis, estos elementos, si queremos, podíamos agregarlos a la biblioteca. Si lo vamos a usar muy a menudo, por ejemplo, estamos hablando de una unión atornillada, primero nos va a pedir pues bueno un nombre y después una ubicación. Donde el nombre pues puede ser unión atornillada ahí sí, pues 10-20 y con una precarga de 100 Nm. Bien. Una vez que lo tengo, simplemente le doy OK. ¿Y dónde aparecería? Pues aparecería en la librería, que es una librería normal y corriente de las de SolidWorks, pero yo he establecido, digamos, un nombre a la carpeta especial, ¿no? Eso es lo de menos. Aquí igual, le digo agregar a la biblioteca. Si tengo que cambiar el nombre lo cambio, si no simplemente OK. Aquí exactamente igual, agregar a la biblioteca.
Da igual que sean, digamos, conectores, da igual que sean contactos, da igual que sean sujeciones o que sea carga. La carga pues podía ser una temperatura, podía ser en este caso una fuerza, pero podía ser también un momento, por ejemplo. También puedo incorporar aquí elementos que provengan o vengan de Solidus Simulation Motion. ¿De acuerdo? Por la parte del movimiento. Bueno, ¿cómo las uso? Pues bueno, es muy sencillo. Simplemente pincho y arrastro sobre la geometría. La puedo, depende de dónde arrastre la geometría, me va a pedir una cosa u otra. Dejo que me la coloque, le doy OK, me va a pedir el sistema que elija la otra. Y aquí podría, si quisiese, pues ir cambiando las cosas. Si no, le doy OK, aquí la tenemos. Vamos a colocar otro para que recordar cómo se hace. Es simplemente pincho y arrastro. Si pincho y arrastro sobre una entidad, por ejemplo, en este caso son unos taladros diferentes en el que tengo una entidad entre medias, podría ir a opciones avanzadas y aquí en lo que llama gestión de la serie de taladros, implementar la sección intermedia. OK. Ya tengo ese elemento aquí. El último elemento ya simplemente por colocarlo, simplemente pincho y arrastro y le indico dónde está la otra parte. Ahí, OK. Ya tendría estos elementos de aquí. Los siguientes elementos, pues por ejemplo, pues el anclaje. El anclaje lo puedo simplemente pinchando, arrastrando sobre la geometría e incorporando los elementos que necesito. El otro anclaje, que era un anclaje con selección avanzada, simplemente pincho y arrastro y aquí selecciono los elementos. En este caso, estos dos elementos no quiero que se muevan en esta dirección, pues simplemente le pongo aquí 0 en esta dirección. OK. Y así podría ir arrastrando aquellos elementos que necesite. Esta librería puede estar dividida en carpetas, puede estar dividida en fuerzas, en momentos, en uniones, y puede ser una herramienta muy útil si normalmente, digamos, ubico o defino normalmente la misma cantidad o la misma tipología de fuerzas, la misma orientación, aunque como veis siempre puedo venirme aquí y hacer un cambio en lo que necesite. Otra forma de hacer o de gestionar elementos o entre análisis es que si yo pongo, por ejemplo, quiero hacer un nuevo estudio de simulation, le digo OK, perdón, y simplemente desde aquí, voy a pedirle que en vez de que me coloque elementos de chapa, me apoye, por ejemplo, lo trato como sólidos, y aquí exactamente igual que antes, pero en este caso simplemente pinchando y arrastrando podría ir incorporando copias de cada uno de los elementos. Copia de este, copia de este, copia de los conectores, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso de las piezas o de las fuerzas. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a los elementos entre análisis. La comparación, pues mira, lo vamos a ver. Aquí yo creo que se va a ver bien. Yo tengo aquí 3 análisis. Cada uno de los 3 análisis dispone pues de sus resultados. Un tip interesante es que cada análisis puede estar relacionado con diferentes configuraciones. Una de dos, o elijo el análisis que corresponde a la simulación 2 y pico 2 veces directamente aquí en la configuración, o bien directamente aquí puedo activar la configuración. Bueno, cuando se trata de verificar digamos que ha variado entre los análisis, es muy útil esta herramienta que tengo aquí de comparar resultados. Aquí puedo comparar resultados de estado actual, pero entre todos los estudios. Y entre todos los estudios, Javier, ¿qué quieres comparar? Pues voy a comparar los 3 estudios de estrés. E incluso podía hacer, digamos que el cómo se configura el ploteado siga uno de ellos determinado. Le digo OK. Entonces él te hace el análisis comparativo de los 3. Además pueden estar linkados, eso establece un link en el caso es que yo gire los elementos, podía desactivar el link, podía guardar la imagen tal como quiero o salirme del elemento. Es una herramienta muy útil para verificar en cada una de las diferentes estrategias en las que yo he iniciado digamos, cada uno de los elementos, cuál puede ser la mejor alternativa. Es una herramienta muy útil desde el punto de vista de I+D, ¿no?
Salgo. Ahora vamos a ver, por ejemplo aquí, algunos tips relativos a cómo se pueden gestionar o buscar elementos dentro de un árbol que es pues verdaderamente complejo, ¿no? Si voy aquí a completo, bueno, pues aquí como veis, pues tengo un montón de información y me puede interesar hacer un filtro. En el momento que pongo el filtro, por ejemplo, lo vamos a ver mejor en el otro, porque en el otro ya he nombrado algunos, si se trata de nombrar algunos elementos con una nomenclatura que a mí me interese, y en el momento que gestiono la información, bueno, vamos a ver si ahora lo hace. Como indicamos, tengo un filtro. Esto lo que hace es filtrar los nombres. De hecho, el filtro de los nombres tiene diferentes posibilidades, como podemos ver aquí. Yo escribo mi nombre y lo único que aparece aquí es aquello que tiene que ver con lo que he escrito, la cabeza, por ejemplo, en este caso. De hecho, aquí yo puedo decirle al sistema que me utilice las búsquedas recientes que yo he definido o que filtre en la zona de gráficos. Si filtra la zona de gráficos, solo te aparece, pues eso, la cabeza, ¿no? Si escribo otro elemento, pues por ejemplo, unión media, en este caso no hay, pero vamos a escribir sección, tampoco. Intermedia, aquí la tengo. Aquí puedo hacer discretizar o ver o dividir a través de la información con el filtro que yo establezco ahí. Ni que decir tiene que, por supuesto, tengo una herramienta de gestión muy interesante que es que además de poder cambiar el nombre y gestionar los nombres de los elementos, puedo crear mis carpetas. Esto es interesante hacerlo no solo para los elementos que tienen que ver con las piezas, sino para conexiones, por ejemplo, cuando tengo gran cantidad de contactos, o por ejemplo, cuando tengo gran cantidad de contactos o cuando tengo gran cantidad de elementos de sujeción, de uniones, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy útil para poder hacer la gestión de los mismos. Bien, la última parte es lo que se refiere un poco a lo que hemos comentado de estudios de diseño. En los estudios de diseño, quizás la mejor forma de verlo es por un lado esto, nos faltan. Bueno, el estudio de diseño es que, bueno, yo tengo un determinado elemento que tiene sus resultados de tensión y yo estoy interesado en hacer lo que llaman un nuevo estudio de diseño. Un nuevo estudio de diseño es aquel estudio en el que en función de herramientas de diseño, lo cual quiere decir de elementos que integran el diseño, que suelen ser cotas, quiero establecer un juego de variables. Por un lado van a estar las variables con las que voy a jugar, por otro lado, si tengo restricciones o no, en este caso lo que aquí voy a ejecutar no tiene restricciones, y por otro lado el objetivo que pretendo. Si observamos en las variables, puedo establecer variables que tienen que ver con intervalo. Por ejemplo, para ver esto, primero podemos ver dónde se definen las variables. Bueno, pues hay una gestión de parámetros que yo puedo establecer y en estos parámetros yo puedo definir variables que tienen que ver con el modelo. Simplemente tengo que tocar la cota que quiero controlar y pueden ser del modelo o pueden ser un elemento de simulación, por ejemplo. Pues una fuerza que yo la quiero ir variando. En este caso todos los elementos son de diseño, en este caso, ¿no? Entonces, si observamos aquí, yo le puedo decir que cada uno de estos elementos puedo variarlo entre intervalos o puedo variar valores discretos o ejecuto. Claro, cuando ejecuto, él establece entre todas las variables que tengo definidas y los valores que pueden adoptar, pues un criterio de definir las iteraciones oportunas. En este caso, las iteraciones que tiene para trabajar, por ejemplo, al final, en el estudio de diseño que hemos comentado, en el que no hemos puesto restricciones, simplemente hemos puesto un objetivo, él va a evaluar todas y cada una de las interacciones y al final lo que pretendemos es que me arroje entre todas estas variables aquel elemento, aquel resultado que tiene el menor valor en cuanto a peso, porque es que hemos establecido. Un salto aquí cualitativo sería el que yo puedo establecer también un estudio
de diseño, sin embargo, estableciendo una serie de restricciones. Es decir, yo quiero que haga una evaluación entre los diferentes parámetros de medidas, pero que a medida que evoluciona esa valoración entre todas las iteraciones me vaya haciendo unos cálculos y en función de ese cálculo me establezca una masa. Las condiciones con las que quiero trabajar en este caso pues son unas tensiones que sean menores o iguales con un determinado valor de tensión máxima que ya he ejecutado en el primer análisis, y donde pones monitoreo solo quiero la posibilidad de obtener información de desplazamiento y de factores de seguridad, pero aquí la restricción, la que está funcionando, es la de estrés. Es decir, lo que le estoy pidiendo es que haga un análisis en todos los escenarios y me arroja el mejor valor, porque tengo aquí optimización, que coincida con estas dos cosas, cuyo objetivo sea la menor masa posible, pero con una restricción que no supere un determinado valor del límite elástico. Si vamos a la lista de resultados, aquí podemos observar que para cada una iteración obtengo un resultado diferente. Y ha llegado entre todas las iteraciones a obtener un óptimo. Es decir, ha hecho por nosotros el análisis de verificar qué modelo es el que aguanta lo que yo quiero, siendo el más bajo en cuanto a peso. Por último, en este, digamos, en este set o en este grupo de, vamos a ver, por ejemplo, el de la simetría. Bien, ya sabemos que yo puedo hacer un análisis de tensiones, ¿no? Y en el análisis de tensiones, al final obtengo, bueno, pues eso, unas tensiones. Ejecuto el análisis y obtengo una serie de tensiones. Bien, cuando hago el análisis y obtengo resultados, es muy interesante, primero, antes del análisis, evaluar si existe una posibilidad de definir una simetría. ¿Cómo se define una simetría? Pues lo único que tengo que hacer es aquí en sujeciones avanzadas, simplemente tengo que buscar la simetría y en el momento que clico en una de las caras en las que quiero hacer simétrico, ya me está diciendo que esta parte la va a traducir en una parte simétrica que estará actuando en el lado izquierdo. Ventajas, pues unas grandes ventajas, porque simplemente con análisis de la mitad del problema voy a obtener resultados del problema entero. Y para aquellos susceptibles que dicen, bueno, pero claro, esta información me viene bien, porque la verdad es que las tensiones son las correctas, sin embargo, como tengo que generar un informe, necesito, digamos, el modelo completo. Lo único que tengo que hacer es picar dos veces aquí y pedirle en la definición de la configuración, en opciones de gráfico, en opciones avanzadas, que me muestre los resultados simétricos. En este caso me está mostrando los resultados simétricos. Cosas interesantes ya que estoy para que no se me escape, pues con el botón derecho aquí podría decirle, oye, quiero que me muestre la malla. No me tengo que meter dentro del análisis. Con el botón derecho, pues le puedo decir que con el botón derecho que la opción de softboards pues sea discreta. De discreta. Con el botón derecho pues puedo decirle pues que sea la continua que tenía, sin embargo que el componente de tensión sea en normal a z. Pues ese sería la tensión normal a z. Yo creo que son tips interesantes porque al final me están ahorrando trabajo. Bueno, pasamos al siguiente set que tiene que ver con hablar un poquito de las fuerzas y por otro lado, pues hablar un poquito de una herramienta que está dentro de SolidWorks Premium y que la gente no conoce mucho, pero que es un ayudante muy interesante, que es SolidWorks Motion, por lo menos de la integración que tiene y que me puede dar de juego al respecto de las tensiones. Si voy de nuevo a, en este caso, el Motion, ¿no? Bueno, el Motion, lo que tiene que ver con el Motion, al final el Motion es una herramienta que me hace un análisis del movimiento. El objetivo de este análisis de movimiento es ver cómo evoluciona un determinado mecanismo y a su vez obtener información desde el punto de vista de fuerzas del elemento que me interese. Lo interesante aquí es que le puedo pedir que me haga análisis de elementos finitos, que me saque, en este caso le he pedido que me saque las trazadas de tensiones y como podemos observar en cada uno de los pasos que tengo, él va a mostrarme qué es lo que ocurre con las tensiones. Si lo hacemos de manera dinámica,
En todo momento podéis ir observando qué es lo que ocurre al elemento desde el punto de vista de tensiones. Es decir, estoy usando una parte de motion para obtener información relativa a qué le ocurre a un elemento determinado desde el punto de vista de resistencia de materiales, lo cual creo que es muy útil. Bien, en la otra parte que quería comentar, me voy a ventana, vamos a abrir otro elemento, en este caso simulation, en este caso abrimos el puente, creo que tiene que ver con balance de fuerzas. Bien, aquí como apuntaba, tenemos aquí el puente, y aquí lo que se trata es hacer de que me permita obtener un balance de fuerzas de respuesta del puente a la información o al sometimiento de fuerzas que estoy creando. Al fin y al cabo, cuando el puente lo estoy sujetando de forma fija en cada uno de los extremos. Luego, si le voy a pedir una fuerza y un momento de reacción, se los he de pedir en los extremos. ¿Cómo se los pido? Botón derecho, enumerar fuerza resultante. La enumeración de las fuerzas le puedo pedir al sistema que me permita obtener información de la fuerza de reacción, o también podría pedir al sistema que me información de lo que llaman fuerza de cuerpo libre, que son las fuerzas y los elementos en el que está sometido por diferentes elementos. Las fuerzas de reacción solo van a aparecer en aquellas zonas que actúan de restricción, en este caso esas dos, que es donde está aplicando la restricción. Bueno, lo único que tengo que hacer es actualizar y él me va a informar simplemente del balance de fuerza de reacción que se está produciendo. Si observamos, el balance de fuerzas está compuesto evidentemente por momento de reacción y por fuerza de reacción. En este caso, la reacción máxima, como es previsible, se daría en X, y los momentos están en contraposición al momento que se está ejerciendo sobre el puente. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es un balance de fuerzas también muy interesante que se puede hacer en simulación. Bueno, abordamos el último punto o el último grupo de tips relativos a los apuntes que vemos aquí: el Trend Tracker, buscador de tendencias, sensores, simplificación 2D, línea de partición y renderizar la simulación. Para empezar con ello, empezaremos quizás con el Trend Tracker, que es el buscador de tendencias. El buscador de tendencias lo que hace es tomar un registro de la tendencia desde el punto de vista de resistencia de materiales que va tomando los cambios. Por ejemplo, simplemente lo que tengo que hacer es dar botón derecho y buscador de tendencias. Una vez que el buscador de tendencias está definido, lo que hacemos es ejecutar el primer análisis que tenemos. Hace el mallado, ejecuta, y cuando va a guardar, el sistema te pregunta si quieres adherir estos resultados al buscador de tendencias. Si le decimos que sí, él toma como línea base, por así decirlo, esta primera solución. ¿De acuerdo? Vemos que es un factor adicional de 9,1. Bueno, pues lo que hacemos es, vamos a hacer algún cambio. Hacemos un cambio aquí directamente, le decimos que quiero 12 en vez de 16, regenerar, ok. Aquí en el estudio lo vamos a ejecutar. Evidentemente, al ejecutar me va a pedir otra vez si quiere adherir al buscador de tendencias. Le propongo que sí, y aquí obtendremos, por supuesto, un factor de seguridad diferente de 6,8 y un resultado de tensiones pues también diferente en función de los elementos que tenemos. Hacemos otro cambio. En nuestro caso, pues voy a hacer otro cambio derivado de que le hacemos un corte central. Aquí tenemos el corte que hemos hecho y vamos a hacer el cambio. Botón derecho, ejecutar. Vuelve a hacer lo mismo. Le decimos que sí. Evidentemente, la distribución de tensiones ha cambiado bastante, ¿de acuerdo? Y el factor de seguridad habrá bajado, por supuesto. Ahí lo tenemos, 3,8. Bueno, volvemos al modelo otra vez y vamos a hacer un cambio nuevo. Como hemos visto que el factor de seguridad ha bajado demasiado, no queremos bajarlo por debajo del 5, pues lo que vamos a hacer es volver a hacer un cambio en el modelo y volver a registrar este cambio
en el buscador de tendencias. Decimos que sí. Bueno, y aquí tendríamos el último, la distribución de tensiones y el factor de seguridad, que como vemos ya es de 6. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo aquí? Aquí podría anotar los resultados y digamos el histórico, y aquí tenemos diferentes gráficos. Por ejemplo, uno de los que más, el primero que nos interesa es cómo ha evolucionado la masa en gramos. El tercero es el que más ha bajado, evidentemente, pero no solo queremos bajar la masa, sino que tenemos que tener a raya las tensiones. El primero es el que ha habido más problemas y después se ajusta al final. ¿De acuerdo? Pues este sería el buscador de tendencias. El siguiente que vamos a ver es lo relativo a los sensores. Esto lo podemos ver incluso con algo que hemos visto antes, que es los estudios de diseño. Bueno, uno de los estudios de diseño era también de optimización, y la optimización era relativa principalmente a que yo quería comparar o tener restricciones de tensión o de desplazamiento de factores de seguridad. Para colocar estas restricciones se utilizan lo que se llaman sensores. Los sensores aparecen no solo en la parte de simulación, sino en la parte de SolidWorks. Es decir, cuando yo quiero agregar un sensor, ese sensor puede estar establecido como propiedades de masa. Quiero verificar alguna propiedad de masa, como que una cota no se saca de unos valores, o una medida que yo tomo entre dos elementos no se saca de valores, o de datos de coste. En nuestro caso sería datos de simulación, y en los datos de simulación puedo perseguir tensión de todos los valores que tenéis aquí. Por ejemplo, en este caso se quería perseguir que la tensión en todo el elemento no superase un determinado valor. Entonces aquí se ha definido el sensor de la siguiente manera. Quiero un sensor de datos de simulación en el que refleje los valores de tensión, la tensión, lo que quiero perseguir la tensión de omises, aunque tengo todas estas coordenadas que puedo perseguir también, y el máximo en los modelos. Incluso le podía pedir que me diese una alerta. Entonces él como cuando hay un error, si supera un determinado valor del límite, por ejemplo, el valor del límite elástico, que me diese una alerta. Bueno, pues estos son los sensores que suelen ser muy útiles para ir verificando ciertas cosas. También hay unos sensores que se llaman, que están en la parte de malla. En la parte de malla también puedo seleccionar una serie de puntos, guardarlos como sensores, y cuando esos nodos los tengo guardados como sensores, los puedo usar para verificar diferentes medidas. ¿De acuerdo? Es otro tipo de sensor. Bien, el siguiente paso que vamos a ver es lo que viene siendo la simplificación 2D. La simplificación 2D es una herramienta muy útil que tiene SolidWorks Simulation en el caso de que quiera hacer una malla o que quiera hacer un análisis lo más eficaz posible. Cuando yo defino un nuevo estudio, aquí tengo la posibilidad de hacer una simplificación 2D. Esa simplificación 2D puede ser relativa a tres formas de simplificación. Uno, como vemos aquí, que es lo que se llama tensión plana, que digamos en la transversalidad no se produce modificación en las tensiones. Otra, la deformación unitaria, que es en el lado de la profundidad. Y por último, principalmente, ¿de acuerdo? Digamos, es una sección que se va repitiendo. Y por último es que hay una sección en la que gira. En este caso queremos observar pues con más detalle qué ocurre en el piñón, en el contacto del piñón. Entonces es muy útil definir una simplificación 2D. En este caso es una simplificación plana, como podéis observar, y cuando yo ejecuto, a pesar de que aquí, digamos, en el lado de contacto se ha colocado un control de malla bastante fino, la resolución es muy rápida. Desplazamiento, además tengo posibilidad de poner la presión de contacto, que en este caso es muy interesante, desplazamiento y estrés. Por un lado tengo eficacia y por otro lado sobre todo tengo rapidez en los resultados, en la obtención de los resultados. Bien, otro detalle sería la línea de partición. ¿Cómo podemos usar la línea de partición cuando estamos funcionando con Simulation? A veces nos encontramos en que yo tengo que aplicar fuerzas en ciertas zonas. Para ello, habitualmente podría acudir al diseño, hacer una línea de partición y después colocar los elementos aquí. En este caso no hace falta. Si yo estoy en SolidWorks Simulation, yo puedo decir, quiero definir una carga, fuerza, y aquí tengo una acción que me permite partir. Cuando defino partir, que quiero hacer una partición, puedo tener ya
el croquis preparado para hacer la partición o puedo crear un croquis en el modelo en este momento. Le voy a poner que quiero crear el croquis sobre el top plane. Voy a poner normal a él. Genero el croquis que me interesa. Pues, por ejemplo, aquí quiero aplicar una fuerza justo en este lado de aquí. Salgo del croquis. Él ya me prepara la línea de partición. Le digo crear línea de partición sobre esa cara. Crear línea de partición. La línea de partición está creada sin salirme de la parte de simulación. Ya tengo aplicada la carga. ¿En qué cara? Solo me faltaría meter qué dirección. Quiero vertical a la cara seleccionada. 1500 newtons. Le digo OK. Y ahí tengo la carga con una línea de partición creada sin tener que salirme de la herramienta de simulation. Bueno, por último, vamos a ver el caso en el que yo defino una determinada simulación. Normalmente cuando se genera una simulación, evidentemente, pues si yo tengo aquí esta pieza y he definido una simulación, pues sobre la pieza tendré la simulación hecha, evidentemente. En este caso, por ejemplo, se hace una simetría, como ya hemos explicado en otro tipo anterior, y obtengo resultados. ¿Qué ocurre en el conjunto? Ahora en el conjunto puedo establecer pues que esa visualización gráfica se defina en el entorno del modelo. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí ahora tengo una opción que me va a permitir, por supuesto que aquí tengo el análisis de este elemento en el modelo, ¿de acuerdo? Pero ahora tengo la posibilidad de decir a SolidWorks que me defina una visualización de simulación. Aceptar. Esta visualización de simulación, él sabe qué resultados tengo aquí, selecciona el tipo de resultado, que me lo muestre en Real View y que muestre la deformada. Bueno, evidentemente ya tengo el modelo, pero con una visualización totalmente diferente que antes no teníamos. Una visualización del elemento deformado en simulación. A partir de aquí yo podría cargar el PhotoView y dentro del PhotoView hacer el renderizado. De hecho, cuando genero el renderizado, él te va a preguntar si quieres incluir el modelo de simulación en el renderizado. Al final podría conseguir pues visualizaciones como esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, espero que haya sido de vuestro interés y nos vamos a ver en el próximo ETIP. Adiós.